El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Muy buenas tardes, radioescuchas. Sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del programa El Baúl de Pesqueira. Su compañero y su servidor, Luis Alberto Soto Ruán, les da la bienvenida. El día de hoy tengo el gusto de volver a tener en el estudio, en el programa, al doctor Irán Félix, que es parte de la planta docente de profesores del Departamento de Historia y Antropología. Profesor, qué gusto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también tenemos como invitado al maestro de la Universidad Autónoma de Barcelona, Joan Pagès. Maestro, qué gusto. Buenas tardes, igualmente, gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por venir, maestro. Al maestro lo entrevistaremos sobre el tema enseñanza y aprendizaje de la historia. Maestro Joan Félix, si usted quiere comenzar, por favor. Bienvenido, Joan, de nuevo. Después de una ausencia de 12 años, estás acá de vuelta. Y bueno, tenemos la oportunidad de estar acá en el Baúl de Pesqueira. Quisiera que nos comentaras cómo fue tu proceso de formación profesional. Eres historiador, pero ¿cómo brincas de ser un licenciado en historia a ser un docente de historia? La realidad se impone. Y cuando la realidad se impone, pues hay que hallar respuestas. Simplemente yo acabo mis estudios de licenciatura en historia, hago mi tesis de grado, la apruebo, y he de trabajar. Y evidentemente la universidad en ningún país, en ningún lugar, absorbe al 100% de estudiantes como historiadores. Entonces yo además acabé con mi hermano, y mi hermano era mejor historiador que yo, estaba mucho más preparado, por lo tanto él quedó en la universidad y yo quedé tuve que buscarme la vida y la encontré en un colegio. Es evidente que a mí me seguía interesando la universidad y en los 2-3 primeros años combino las dos cosas hasta que me doy cuenta que es casi imposible hacer una investigación en archivo con una docencia que te coge del orden de 5 horas mínimas diarias, más las preparaciones, etcétera, etcétera. Entonces la realidad es la que se impone. Es decir, empiezo a trabajar. Quiero recordar, te estoy hablando un poco de memoria, que defendí la tesis de licenciatura a principios de septiembre y empezaba a trabajar sobre el 15 de septiembre, por lo tanto, y ni siquiera tuve tiempo de pensar que la presentaba. Me lanzo a la piscina, por supuesto sin flotadores, e intento nadar como puedo. Y como puedo, pues me lleva un proceso de un par de años en los que me sitúo y pronto me doy cuenta que adolezco de algo fundamental, que es no tengo herramientas para el oficio docente. Entonces empiezo a navegar junto con otros que les pasó lo mismo, fundamentalmente gente como yo que acabó la licenciatura en Historia pero que estaba trabajando en enseñanza secundaria. En aquellos momentos la enseñanza secundaria empezaba a los 10 años y que por tanto teníamos necesidad de buscar herramientas donde fuera. Y las encontramos porque no éramos la excepción. Lo que pasa es que sí éramos un sector minoritario, porque la mayoría de profesores creen que, sobre todo en el centro de secundaria, hay que replicar los modelos de la universidad. En cambio, nosotros empezamos a ver que no se podía replicar. No podíamos seguir con una enseñanza transmisiva, de narrar, contar, apoyo libro de texto, sino que teníamos que buscar otras herramientas. Y esto lo encontramos en el patrimonio histórico educativo acumulado, sobre todo del periodo de la Segunda República Española, en la que junto con el movimiento que había en Europa de la Escuela Nueva, se generan ideas, se generan recursos, se generan propuestas que ameritan un nuevo concepto de la enseñanza de la historia. Y ahí es donde aprendo. ¿Qué tan común es que los licenciados en historia terminen en la docencia? Y la pregunta la hago porque en la Universidad de Sonora la docencia es el principal área ocupacional de los egresados. En mi experiencia es en todo el mundo. Además es que no hay alternativa, porque en investigación histórica, que prácticamente solo se puede hacer en la universidad, excepcionalmente hay algunas instituciones que también acogen, no pueden absorber la cantidad de licenciados de historia. Es decir, si esto fuera en términos de oferta y demanda,
La universidad, los países necesitan pocos historiadores para dar respuesta a los retos de la investigación histórica, necesitan pocos. Yo por eso a veces digo, uno de los problemas de la universidad, y en particular de la licenciatura de Historia, es que no se dan cuenta que deberían de diversificar las salidas profesionales. Evidentemente una de ellas es formar historiadores, por supuesto que sí, pero hay 3 más que tienen muy descuidadas. La más importante es la docencia, que seguirá siendo mayoritaria. Seguirá siendo acá y en todas partes. Y luego hay 2 más que son relativamente novedosas. Una es todo lo vinculado al patrimonio, asesorías a gobiernos municipales, asesorías a gobiernos del Estado. Es decir, hay un campo patrimonial muy rico que más o menos se lo han apoderado los historiadores del arte, pero que no es solo arte. No es solo arte porque hay elementos incluso de historia y de historia oral y de memoria que no corresponden a un historiador del arte. El historiador del arte tiene un patrimonio artístico, desde luego, pero hay otros elementos históricos. Y un tercer aspecto, que yo creo que nadie lo ha pensado, se ha pensado muy poco, que es todo lo que es el uso comunicativo de la historia, fundamentalmente a través de los medios de comunicación. Que aquí hay alguna película histórica que busca a historiadores que la asesoren, pero no se trata solo de hacer cine histórico, sino de ver cómo la historia está en todas partes, en todas partes. Hay algún librito, sobre todo producido en Estados Unidos, sobre los usos públicos de la historia, que son materiales pensados para formar a los políticos para que utilicen la historia en función de sus intereses. Todo esto que ahora está ocurriendo con los fake news, ¿no? Cómo desde el poder político se manipula la historia en aras a los intereses del señor Trump, del señor Boris Johnson, de quien sea. Bueno, pues por ahí debería haber también una preparación para ofrecer a la sociedad esta gente, estos historiadores, que ya no se dedican a enseñar historia en los centros ni a investigar historia, sino que median entre la historia y quien la utiliza, y sobre todo quien la utiliza con fines espurios, ¿no? Que esto también valdría la pena destacarlo. Sí, ahora que comentas la relevancia o la importancia de que el historiador tome el compromiso que significa la enseñanza, en los diferentes eventos que ha habido en la República, por ejemplo, tanto de redes de licenciaturas en historia como la red de investigación en didáctica de la historia, se hace referencia a la falta del ajuste de las currículas que forman historiadores, la falta de ajuste en función del campo ocupacional, ¿no? Y de repente estamos pensando en cierto tipo de historiador que no responde a las necesidades de la realidad cuando salen a trabajar. Aunque bueno, siempre se comenta que al final, aunque orientaras completamente hacia la docencia una licenciatura, pues no te daría todas las habilidades suficientes porque la realidad está ahí en el aula, ¿no? Con esa complejidad de... Sin duda. Esto tiene una solución relativamente fácil. Por supuesto, yo no sé todo lo que podría enseñar de historia y no creo que haya nadie que lo sepa. No sé nada de China en el siglo XIX, no sé nada de la India, no sé nada de la mayor parte de países africanos. Esto está claro, ¿no? Bueno, pero lo que sí sé es pensar históricamente. Lo que sí sé es utilizar la epistemología de la historia para intentar aprender lo que no sé. Y yo creo que aquí hay una vía que deberíamos cuidar. Y luego hay otra vía fundamental, que es pensar que si realmente la gente se va a dedicar a la enseñanza, debería tener como mínimo 2, 3 asignaturas fundamentales. Una, la historia de la enseñanza y de la profesión docente, al menos desde el siglo XIX hasta hoy. Es decir, cuándo, cómo, por qué se construyó la escuela, en qué contexto se construye y cómo ha ido cambiando. Y esto no es historia de la pedagogía, sino es historia social, ¿no? Fundamentalmente. En segundo lugar, todo lo que es la didáctica y todo lo que es enseñar a enseñar desde una perspectiva de relacionar el saber sabio con el saber escolar. A mí me sorprende enormemente que los egresados actuales, de anteayer, de mi universidad, no incorporan a la enseñanza saberes que teóricamente deberían haber aprendido. Historia de las mujeres, historia cultural, microhistoria, es decir, todos estos nuevos objetos de estudio que la historiografía, no de anteayer, sino desde hace ya cierto tiempo, ha ido exponiendo ahí. Pero es más grave aún.
en 2 tesis doctorales que estoy, una ya se ha dirigido y otra la estamos acabando de dirigir, se descubre que no saben lo que es el tiempo histórico. Tienen el título y no saben qué es el tiempo. Más allá de la cronología, es decir, más allá de la cronología, cuando tú les preguntas, bueno, ¿y esto de los tiempos de Braudel? ¿Cómo se manifiesta? ¿Tiempos de Braudel? Sí, saben que existe Braudel, a lo mejor lo han leído, pero no lo aplican al conocimiento concreto cuando analizan un proceso histórico. Dicen, bueno, este proceso histórico lo podíamos desbrozar en 3: tiempo corto, tiempo medio, tiempo largo. Vamos a ver qué... Pero 3/4 de lo mismo con el pensamiento histórico. Es decir, una tesis leída el año pasado, me entrevistó a estudiantes, la doctora entrevistó a estudiantes de distintas universidades españolas, el vacío absoluto, más allá de la cronología. Más allá de la cronología, todo el mundo tiene claro que es tiempo histórico. La cronología es una parte del tiempo histórico y seguramente no es la más importante. Y lo mismo ahora con pensamiento histórico. Esta chica estamos trabajando en Chile, básicamente en universidades chilenas, en la carrera de historia, y está ocurriendo lo mismo, ¿no? Cuando les dice, bueno, ¿qué es pensar históricamente? Cuando Pierre Vilar dice, hay que formar a la gente para que piense históricamente, ¿qué está diciendo? ¿Que tiene que aprender conocimientos y acumularlos en su cerebro? ¿O que ha de decir unas habilidades que le permitan distinguir un hecho de una opinión sobre un hecho, que le permitan ver qué fuentes nos hablan de, qué argumentos se utilizan a partir de las fuentes, etcétera, etcétera? Bueno, ahí tenemos un campo que, por desgracia, no se acaba de trabajar bien en las universidades. Yo, y como anécdota, siempre pregunto cuando empiezo el curso de formación del profesorado para la enseñanza de la historia en secundaria, siempre pregunto, ¿quién es el experto en siglo III antes de Cristo, segunda mitad? Y siempre hay alguien que me levanta la mano. ¿Por qué? Porque hemos llegado a la superespecialización. Es decir, el estudiante puede entrar en primero ya teniendo claro que quiere estudiar siglo III antes de Cristo, segunda mitad. Entonces estudia esto, estudia literatura antigua, estudia latín antiguo, estudia todo aquello. Acaba y resulta que el país no necesita especialistas del siglo III antes de Cristo, segunda mitad, no necesita profesores de historia que sepan de todo. Bueno, pues ahí tenemos un problema. No sé si ocurre acá, ¿eh? Allá la superespecialización, bueno, que es debida y que en parte es lógico. Si yo soy profesor del siglo XIX, tengo más tendencia a explicar al siglo XIX que en el XIII. Pero bueno, si yo formo a un docente no puede ser así. Sí, bueno, es este shock, ¿no? que existe cuando sales de la licenciatura, que de alguna forma es una zona de confort porque te consiente y te permite dedicar tiempo a investigar aspectos tan concretos como estos, pero ya cuando la realidad te sorprende, pues es algo mucho más complejo. ¿Qué tan importante es que un historiador se haga cargo de las materias de historia en nivel secundaria, preparatoria? Te lo comento porque una de las discusiones que hubo el primer día del coloquio entre historiadores universitarios y normalistas era, a ver, ¿quién es el bueno para dar las clases de historia, no? Los historiadores decían que ellos, porque ellos dominan la disciplina y comprenden la naturaleza del conocimiento, y los normalistas decían que nosotros porque sabemos dar clases, ¿no? Y sabemos hacer programaciones y materiales y todo esto. Como quien, si pudieras aportar un poquito de esta discusión. Yo creo que fundamentalmente somos los didactas de la historia, es decir, somos el jamón y el queso del sándwich. Okay. El historiador sabe mucha historia, pero no sabe enseñarla. Se sabe narrarla y no siempre bien. El pedagogo, cuando es un generalista, sabe mucha pedagogía, pero no sabe historia. Quien sabe historia es quienes nos hemos licenciado en historia, quienes tenemos estudiado historia, pero además hemos adquirido estudios en pedagogía. ¿Por qué? Porque no se trata solo de saber, sino que si el saber quiere ser útil para generar aprendizajes, hemos de saber qué significa enseñar para que la gente aprenda. Y esto es otra cosa que nos enseñan en historia. Entonces yo creo que el equilibrio es este. Yo cuando juego con exponiendo el lugar de la didáctica, siempre digo que la didáctica es el lomo de la moneda. En una cara está la historia, en otra la pedagogía, pero quien da sentido a la moneda es el lomo. Si no hubiera lomo no habría ni cara ni cruz, ¿no? Es esto. Entonces, conseguir esto es pensar otro modelo profesional. Un modelo en el que la historia tenga sentido, porque nadie puede enseñar lo que no sabe, pero evidentemente si yo quiero ser docente, no investigador, he de tener otras herramientas que no me las proporciona la investigación histórica. Me las proporciona el contacto con la práctica, me las proporcionan los problemas
que suceden cuando uno enseña y hace o quiere que aprendan historia. Claro, el modelo perfecto no es fácil. Yo tuve la suerte de ir a trabajar a una normal, ahora ya es Facultad de Educación, en aquel momento era normal, en la que por primera vez en la historia de España las didácticas tenían más peso que el resto de asignaturas. En general, las asignaturas en los años que yo empecé tenían 3 horas semanales durante 2 cursos mínimo, y en el caso de la didáctica teníamos 9 horas semanales. 3 en un curso y 6 en otro. Y estas 6, 3 se realizaban en un centro educativo a cargo de mi misma persona y 3 en la normal a cargo de mi misma persona. Esto era un modelo óptimo porque tú puedes saber mucho, pero no es bueno explicar cómo enseñar. Es bueno que te vean cómo enseñas. Y a partir de ahí, pues bueno, conseguimos crear una generación, bueno, varias generaciones de docentes que más o menos sabían qué significaba enseñar historia, no porque se les había contado que enseñar historia esto, sino porque habían visto a sus profesores de didáctica enseñar en los centros educativos. Esto tiene sus problemas. Puedes imaginar lo que representaba trabajar 40 alumnos de 15 años más. Los primeros años dividíamos el grupo en 2 o 3 partes, 15 o 20 adultos. Luego ya pensamos otras estrategias y reducimos el número de estudiantes para que pudieran también ellos interactuar y preparar sus intervenciones y dar clases. Bueno, este es un modelo, no es fácil y hoy no lo aplica nadie, no lo aplica nadie. Es más, incluso en didáctica ha entrado mucha gente que está trabajando, que venían de la enseñanza secundaria, y lo primero que hacen cuando pisan una aula universitaria es cerrar a cal y canto la puerta de acceso a la enseñanza secundaria. No, hombre, lo fundamental es recordar de dónde vienes y utilizar tus conocimientos prácticos para ayudar a construir teoría. Es decir, la didáctica consiste en aprender a teorizar las prácticas para pensar alternativas que ayuden a cambiarlas. Y esto se requiere un conocimiento universitario muy importante, pero también un conocimiento de la práctica. Una salida podría estar en esta generación de híbridos entre la didáctica y la historia. Y otra opción, y acá viene la promoción, la publicidad, estaría en los posgrados, ¿no? O sea, en un posgrado, nosotros tenemos ahora la convocatoria abierta para la maestría en enseñanza de la historia, que es un posgrado que busca hacer confluir a normalistas, a historiadores, en un mismo interés, ¿no? Que es enseñar historia y que puedas fortalecer la parte que te dejó débil la licenciatura. En el caso de normalistas, fortalecer la disciplina, y en el caso de los historiadores, fortalecer la técnica. En el caso español, ¿ha sido la salida a los posgrados de formación de profesorado para llenar estas deficiencias? A ver, en España hay 2 tipos de posgrados. Hay el posgrado profesionalizador y el posgrado de investigación. El posgrado que tenemos actualmente de formación del profesorado de secundaria es profesionalizador. La gente acaba la licenciatura, acaba los 4 años de estudio sin saber absolutamente nada de enseñanza. Entonces, para acceder al sistema público de enseñanza, se les exige tener la maestría, el posgrado, una maestría en formación del profesorado. Esta es una vía. No es una vía de investigación, es una vía de aprender el oficio. La otra vía es la vía investigativa. Entonces nosotros tenemos un máster de investigación que continúa con el doctorado, donde fundamentalmente se les enseña a investigar. Para mí lo óptimo sería que en la licenciatura, en los estudios de grado, hubiera un mapa en el que el estudiante pudiera un poco catar distintos productos y, evidentemente, ir situándose en cuál va a preferir, con la información suficiente para no tomar decisiones sin conocimiento de causa. Por tanto, sabiendo que mayoritariamente la docencia es lo que más arrastra a los futuros y a las futuras historiadoras. Dicho esto, evidentemente el posgrado ha de servir para profundizar y ha de servir también, para el caso de los normalistas, tener la opción de profundizar en un conocimiento que, por desgracia, no ya la normal, sino en mi caso la Facultad de Ciencias de Educación no puede dar. ¿Por qué? Porque formar a un maestro generalista de educación infantil 0-6 años o de primaria 6-12 es imposible. Es imposible porque tienen que ser matemáticas, física, química,
ciencias naturales, todo. Entonces es imposible. Nuestra propuesta, pero fracasó, era que en los estudios de normalistas hubiera un tronco común como maestro generalista y en los 2 últimos años de carrera una cierta especialización. Para que en los centros hubiera el profesor, el maestro, que enseña todo, pero que sabe más matemáticas que el resto, o el que sabe más historia, y por tanto, que es quien orienta el currículum, orienta las prácticas del resto de docentes. No conseguimos tirar adelante este proyecto. Porque se mantiene ese esquema de... No, porque se mantiene un esquema un poco absurdo. Por ejemplo, en España se considera que quien debía ser especialista era el profesor de música, el profesor de educación física, el de lenguas extranjeras, porque estos son... Muy bien, sí, esto es muy importante, pero también la historia, también las matemáticas. Por tanto, ¿por qué no hacemos una oferta de especialistas y garantizamos que en cada centro de enseñanza primaria o de enseñanza o de educación infantil haya personas que saben un poco más y que pueden orientar los problemas de la enseñanza, el aprendizaje de las disciplinas concretas? Pero bueno, ahí cuesta mucho cambiar las prácticas, cuesta mucho. Es terrible. Además, tenemos tendencia a rutinizarlas y cuando uno ya ha rutinizado algo, ay, ahora volver a cambiar esto, ya me va bien, qué pereza, ¿no? Este es el problema de fondo. ¿Y qué tan difícil es, desde tu perspectiva, a partir de la experiencia en diferentes países de Latinoamérica y la experiencia europea, qué tan difícil es para que el profesor que está en el aula reflexione de manera, digamos, académica, con evidencias acerca de su práctica, para generar resultados que permitan a la larga la mejora de la práctica? Un poco esto que Mira, aquí hay un debate en el cual yo me he pronunciado y tengo muy claro. Yo creo que la función de un docente es enseñar. Para enseñar, como un médico de familia para curar, necesitas saber. Y fundamentalmente necesitas saber por dónde va la investigación hoy. Si no, puede que estés enseñando cosas obsoletas o que estés curando con medicinas que ya no curan. Por tanto, esta es la tarea fundamental. La tarea fundamental, digamos, del médico de familia no es investigar el cáncer o no es diagnosticarte y curar. Ahora bien, con la práctica, el médico de familia puede ser investigador. De la misma manera que un docente, con la práctica, puede llegar a ser investigador. Yo soy de los que creo que uno de los grandes absurdos es que un maestro, un profesor de secundaria, no puede llegar a la universidad. Debería poder. ¿Por qué? Porque hay unos niveles, hay un desarrollo profesional que cuando uno lo empieza desde abajo, tiene todo el derecho, si se prepara, de llegar hasta arriba. Y esto es lo que nos está faltando hoy en la universidad. Nosotros tenemos nuestros estudiantes de historia, los graduamos y se van, y ya los perdemos la pista. Hombre, no, aquí habría que ver un feedback continuo. Deberíamos tener unas puertas de acceso para que cualquier exalumno que esté trabajando los primeros años pudiera venir a consultar sus problemas. También nosotros sabríamos cómo hay que preparar. O deberíamos intentar que profesores que llevan 15, 20 años trabajando tuvieran la ocasión de actualizarse y también de contarnos qué están haciendo. Pero esto es muy difícil. Yo creo que este juego de innovación, investigación, deberíamos fomentarlo más. Yo básicamente en mis clases pretendo que mis estudiantes conozcan resultados de investigación para que innoven. También les pido que escriban sobre la innovación, porque la innovación es la base de la investigación. Es decir, innovar no es investigar, pero cuando uno investiga la innovación está haciendo investigación. Y a partir de ahí, evidentemente, les abro puertas para aquellos que quieran, que no son todos, pero sí siempre hay un grupo, puedan seguir investigando y puedan llegar a ser incluso investigadores y formadores de profesores, ¿cómo no? A pesar de que la burocracia no lo pone fácil, ¿no? Yo ahora mismo tengo un colega que lo tuve de alumno en la normal para maestro, acabó los estudios normalistas, estudió la licenciatura en Historia, acabó la licenciatura, hizo la maestría, hizo la tesis doctoral
y no lo podemos tener de profesor de planta, no lo podemos tener, cuando es ideal para enseñar didáctica, porque se conoce todas las etapas del sistema educativo. ¿Por qué? Porque no ha escrito un artículo en una revista indexada en inglés para que no lo lea nadie. Bueno, ha escrito mucho en español, en catalán, pero no ha escrito. Y tiene conocimiento. Bueno, y tiene conocimientos. Bueno, ahí la universidad debería actualizarse y revisar los modelos actuales para adecuarlos al siglo XXI. Sí, pues es parte de los retos y espero que de alguna forma esta reflexión y estos espacios de capacitación, como el seminario que estás impartiendo en el departamento, la participación en el coloquio, y poder reunir a profesores de historia de diferentes áreas del conocimiento, que digo, de desempeño profesional, que se pueda enriquecer la discusión y sobre todo tratar de encontrar salidas, ¿no? Para empezar a trabajar en la mejora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la historia. Pues te agradecemos, Joan, tu presencia acá, y espero que, aprovechando que eres profesor invitado de la maestría, que estés con mayor frecuencia acá y que no tengan que pasar 12 años para que regreses a comer carne asada. Muchísimas gracias, Ina. Estoy encantado de estar con ustedes, y en general estoy muy satisfecho de mis viajes a México. He aprendido mucho. Vengo con la maleta cargada, pero me voy con la maleta mucho más cargada aún. Perfecto. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho la visita del maestro Irán Félix y la visita el invitado especial Joan Pagès, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchísimas gracias. Y a ustedes, radioescuchas, muchas gracias por sintonizarnos una vez más en su programa El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia. Los invitamos a que nos sintonicen todos los martes a las 5:30 de la tarde por Radio Universidad. Se despide de ustedes su compañero Luis Alberto Soto Ruán. Hasta la próxima. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enrique